Bueno, muy buenas tardes a todos, señoras y señores, y buenos días, si no me equivoco, en Puerto Rico. Creo, Prende el micro. ¿nos están escuchando? Buenos días ya casi tardes aquí. Casi tardes, muy bien. Pues nada, David, volvemos a tener una conferencia internacional a ambos lados del Atlántico. Y bueno, pues bienvenidos a la Matritense. Ya saben que estamos en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que además este año estamos de aniversario, cumplimos 250 años. Por tanto, es una fecha significativa y estamos conmemorándolo, creo yo que bastante decentemente, bastante brillantemente. Y esta conferencia de nuevo se encuadra en el ciclo que estamos teniendo sobre las relaciones entre España y Puerto Rico, y además coincidiendo con el congreso que se está celebrando en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón en estos momentos. Creo que lo primero, lo que procede es cederle la palabra a don Rafael Maldonado de Guevara, que entre otras cosas acaba de estrenarse como miembro de nuestra junta directiva, de lo cual estamos encantados. Así que, Rafael, si quieres introducir un poco el acto desde allí, vamos haciéndolo así un poco a la limón, si la técnica nos lo permite. Adelante, Rafael. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Aquí estoy efectivamente en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Conmigo está el director del departamento, el doctor Luis Pavón. Y bueno, pues en la semana que viene tendremos el Congreso Internacional Puerto Rico y España, que la Real Sociedad Económica Matritense es una entidad colaboradora. Y bueno, pues esta es una señal clara de lo fuerte que es la colaboración institucional que estamos empezando entre el Departamento de Humanidades de la UPR en Bayamón y la propia Real Sociedad Económica. Y bueno, pues sin duda, en este reencuentro cultural, académico, humano, entre Puerto Rico y España que estamos viviendo en los últimos días, y de hecho la compañía Iberia ha anunciado que va a aumentar a 14 vuelos semanales la conexión entre San Juan y Madrid. Sin duda la figura de don Ramón Power y Giral pues es fundamental. Don Ramón Power representa lo mejor de España, representa lo mejor de Hispanoamérica. Él fue el portaestandarte, la persona más relevante, el hispanoamericano más relevante, defendiendo las singularidades de Puerto Rico y de toda Iberoamérica en el contexto de la monarquía española. En aquel momento se logró una igualdad que después, por desgracia, se truncó. Y bueno, yo creo que en su 250 aniversario, que tanto en Madrid, en la Real Sociedad, como aquí en Puerto Rico, la semana que viene, que vamos a albergar otro homenaje a don Ramón Power, pues yo creo que su figura es fundamental. Y bueno, director Pavón, no sé si quiere dirigir unas palabras. Quiero dar un saludo a todos y están bienvenidos aquí. Esta es su casa y durante el Congreso, si se quieren conectar, vamos a tener todas las ponencias expuestas a través de Facebook Live. Así que todos están invitados y agradecemos este intercambio cultural de tanta altura entre Puerto Rico y España. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, vamos, porque creo que de esta colaboración pueden nacer muchos proyectos fructíferos como este primero de este congreso. Y bueno, aquí ya saben que el entusiasmo a este lado del Atlántico se mantiene. No sé si quiere decir algunas palabras la doctora Nieve de Los Ángeles, que creo que está también... Sí. Adelante, adelante. Saludos a todos. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los miembros de la Junta, a los visitantes y sobre todo a los ponentes en esta celebración del 250 aniversario de Ramón Power. Yo solamente quisiera agregar que el miércoles 15 de octubre nuestro Congreso va a dedicarle una jornada completa a la ciudad de San Juan, y en la tarde, luego de las 2:30 de la tarde, estaremos trabajando la figura de Ramón Power precisamente con José Rafael Nadal Power, que lo tienen por acá, la doctora María Dolores González Ripoll, también con Rogelio Blanco Martínez y con el propio Rafael Maldonado de Guevara. Así que nada, los invitamos a todas las actividades del Congreso, pero específicamente a esta, ¿no? Que se unan a la transmisión vía telemática o luego ya que quedará grabada. Un abrazo a todos y éxito en todas sus jornadas y felicidades también por el aniversario de ustedes. Muchas gracias.
y que vaya, vamos, los mejores deseos para ese congreso. Gracias. Vamos a comenzar entonces, bueno, ya nos lo adelantaba don Rafael Maldonado, hoy se trata del homenaje en el 250 aniversario del nacimiento de Ramón Power y Giralt. Para hablar de su figura tenemos aquí, bueno, también después desde Puerto Rico, en primer lugar a la doctora María Dolores González Ripoll, científica titular y vicedirectora del Instituto de Historia del CSIC, especialista en la historia social y cultural del Caribe en los siglos XVIII y XIX, que será nuestra primera ponente. Doña María Dolores, cuando quiera. Muchas gracias. Lo enciendo. Bueno, sobre todo encantada de estar en este puente no aéreo, pero humano y emocional con Puerto Rico, con Nieve de Los Ángeles, que ya la veré en persona y con la que he estado en contacto, y sobre todo agradecer a la Sociedad Económica Matritense por su invitación, por organizarlo, y también a nuestros compañeros de Puerto Rico. Y especialmente digo a Rafael Maldonado, que me invitó, y también a que comparto con Daniel Martínez Cristóbal la mesa, y también, bueno, pues agradezco también la presencia de todos ustedes, de todos vosotros en esta tarde. Pues el retrato de Power que preside mi presentación y que nos mira desde ese retrato aproximadamente con un Power de 1800, está realizado por un pintor estadounidense, Liaf Metcalf, que estuvo en Cuba y también en San Juan de Puerto Rico. La obra, esta miniatura, pasó desde La Habana a una colección particular en Madrid, después salió a subasta en Nueva York y finalmente se adquirió para Puerto Rico. Así que también es importante ver cómo los objetos y las imágenes de estos después próceres, ¿no?, van y vienen y nos dan idea también de los lugares en los que son importantes. Y hoy rendimos homenaje al nacimiento hace 250 años de Ramón Power y Giralt, un 27 de octubre, en San Juan de Puerto Rico, pero muerto muy lejos de allí, precisamente en Cádiz, en junio de 1813, donde residía desde 1810, cuando acudió a la llamada de las Cortes de Cádiz y era diputado en las Cortes. La causa que siempre se ha señalado del fallecimiento de Ramón Power es la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad, que realmente venía desde 1809. Hubo diferentes oleadas hasta 1813 en la que él fallece, en esa población reconcentrada en la isla de León. Pero otras investigaciones lo achacan más bien a la falta de recursos, a quizá la inanición. El gobernador de la isla de Puerto Rico, Salvador Meléndez Bruna, con el que estaba bastante enfrentado Ramón Power, parece ser que las dietas no llegaban. Y la realidad es que en la documentación, en este libro que ya señalaré, hay hasta 50 páginas que habla de la controversia entre el gobernador y el propio Ramón Power, siempre Ramón Power pidiendo sus dietas, pidiendo recursos que no llegaban a Cádiz. Bueno, fue enterrado en este cementerio de San José Extramuros, en Cádiz, y en el año 1931, en una procesión solemne que participaron pues el pueblo de Cádiz y las autoridades civiles, militares, asociaciones obreras, centros docentes, se trasladaron los restos de Power desde este cementerio hasta la cripta del Oratorio de San Felipe Neri, donde se había realizado, habían tenido lugar las Cortes de Cádiz, no solamente los restos de Ramón Power, sino los de otros diputados. Y se depositaron en esta urna funeraria que ven sobre un pedestal de mármol blanco. La idea de que los restos de Power volvieran a Puerto Rico empieza a pensarse en 1960, alrededor de ese año, cuando Ricardo Alegría, un importante arqueólogo e historiador puertorriqueño, y también la familia Power animan la idea de repatriarlos. En 2002 también se intentó, pero sin éxito, aunque en esa época ya hubo una comisión que identificó los restos concretos de Ramón Power y los diferenció del resto de los diputados, y se quedaron todavía en la iglesia de San Felipe Neri en Cádiz. Mira, que sea más autónomo de mejor. La ruedecita para acá. ¿No? Perfecto. Un toquecillo nomás, así. Vale. Y no es hasta 2013, cuando en esa primavera, 200 años después, que permanecieron los restos de Power en España, regresó a su isla natal y además a bordo del navío Juan Sebastián Elcano.
Bueno, pues fueron recibidos los restos de Power con todos los honores, como refleja el texto de la noticia en la prensa de ese día. Los restos del prócer puertorriqueño Power Giral ya están en posesión del pueblo de Puerto Rico tras el traspaso formal que hizo esta mañana el Ayuntamiento de Cádiz al gobernador. En Puerto, el barco y su esperada carga fueron recibidos por el secretario de Estado, el arzobispo de San Juan y el cónsul de España. Los marinos del buque español, como pueden ver en la imagen, encabezaron la procesión hasta el arsenal de la Marina en la Puntilla, cargando la urna y también acompañados de una banda militar y rodeados pues, de ciudadanos felices. Y somos, sabemos de muchos puertorriqueños amigos que presenciaron ese día y bueno, pues el acontecimiento fue muy feliz, como podemos ver en las instantáneas siguientes. También con un fragmento, por ejemplo, del gobernador de la isla, también glosando que era un momento histórico. Es hora de que con los altos honores Puerto Rico reciba de vuelta, desde el mismo lugar donde zarpó al primero de sus próceres. Con Power se inscribió el reconocimiento de la puertorriqueñidad como un pueblo distinto al resto del hemisferio. Y los restos descansan a partir de entonces, perdón que es que no doy con él, en un mausoleo de la Catedral de San Juan de Puerto Rico, junto a los del arzobispo contemporáneo de Power, Juan Alejo Arizmendi, que está ahí retratado a la derecha arriba en una pintura de uno de los, del pintor más importante de ese momento del 18, de José Campeche. Power y el arzobispo Juan Alejo Arizmendi son considerados padres de la patria puertorriqueña. Como digo, mantuvieron en vida estrechas relaciones y además estaban ambos bastante enfrentados al gobernador del momento, al español Salvador Meléndez Bruna. Bueno, pues quizá precisamente la muerte temprana, a los 37 años, de Ramón Power, tan lejos de su tierra, en una Cádiz que estaba asediada por las tropas francesas y luchando por mantener el espíritu de la Constitución que había generado unas Cortes en las que tanto Power trabajó, su figura se ha ido engrandeciendo con los años y también por el contexto político e histórico de la isla. Ramón Power y Giral nació en San Juan, de Puerto Rico, y era hijo de Joaquín Power y Morgan, que era nacido en Bilbao, pero de una familia de origen irlandés, que llegó a la isla como agente de la Real Compañía de Asiento de Negros, la Gaditana de Negros, que se ocupaba del tráfico de esclavos insular. Y también su madre, María Josefa Giral, nacida en Barcelona, aunque algunas fuentes señalan que podía ser criolla, era hija de un capitán de artillería y, Ramón Power es inscrito como hijo de padres blancos, que procede de españoles, y tras recibir instrucción primaria en los años 80 del siglo XVIII fue enviado a Bilbao para continuar sus estudios con uno de sus hermanos, bajo la tutela de uno de sus tíos, dejando atrás a varios hermanos menores. En esta imagen vemos su casa natal, en la calle Tetuán del Viejo San Juan, con una placa que señala que fue diputado por Puerto Rico, vicepresidente de las Cortes de Cádiz, donde, y cito, logró importantes reformas sociales, políticas y económicas en defensa de los derechos de su patria y de América. Como ven, pues es un edificio bastante representativo de la arquitectura española de los siglos XVIII y XIX, con una estructura con hierro forjado, con balaustres de maderas nativas y con una ventilación natural, además de balcones que dan a la bahía de San Juan, como se ve en la imagen de la derecha, y en la actualidad pues es una casa que se puede visitar y cuenta con una sala de exposiciones y con una tienda. Adentrándonos en la vida y en la figura de Power, es importante señalar dos sucesos que alimentan la vertiente romántica del relato de su vida. El primero es la primera imagen, que es cuando en el viaje a Bilbao con su hermano, en la fragata La Esperanza, pues hay un temporal, cuando casi están llegando a la costa cantábrica, y hay un naufragio y es auxiliado, aunque cae al mar, es auxiliado por un marino que evitó que se ahogara. La familia, ante tal suceso, encarga al pintor José Campeche esta pintura de su salvación y se pinta en 1790 y fue donado a la iglesia del convento de Santo Domingo de San Juan. Al pie del cuadro se puede leer: naufragio del que por la intercesión de Nuestra Señora de Belén se libró don Ramón Power al querer saltar en la costa de Cantabria de la fragata La Esperanza en una lancha que del puerto de Castro salió a socorrerla de una furiosa tempestad. Vemos pues eso,
a Ramón Power siendo rescatado. Nos mira Ramón Power con esa cara bastante iluminada, una cara aniñada. Siempre se dice que tenía una cara aniñada, y estas figuras que lo salvan. Y bueno, la intensidad del momento, el oleaje y el esfuerzo de los rescatistas. Hay que tener en cuenta, además, que es una época en la que los relatos de naufragios en el ámbito hispánico, con la intervención divina y con una reflexión también del auxilio, del papel de Dios en medio de la desgracia, pues jugaban un papel importante para cuestionar eso, el dominio de la naturaleza por parte del ser humano, pero también su fragilidad. Y el otro acontecimiento que también acaece en su vida, pero del que sale también ileso, fue muy dramático, porque ya era marino, y en 1801 él estaba a bordo de un navío, el Real Carlos, y en la bahía de Algeciras hay una explosión de dos espléndidos barcos, el Real Carlos y el San Hermenegildo, y tuvo la suerte que en ese momento Ramón Power estaba precisamente con uno de los marinos de su barco en otro, y había salido hacía poco y, bueno, pues se salvó. Por lo tanto, tenemos, bueno, pues a una figura que tiene dos momentos en ese azar de la vida que se salva y que es importante en su desarrollo. Cuando llega a Europa, cuando por fin ya llega a la península, parece que, va a estudiar al seminario de Vergara, fundado precisamente por la Sociedad Vascongada, un seminario que se establece también para atraer americanos, criollos, y que pudieran colocarse en puestos distinguidos. Y algunas fuentes, hay cierta nebulosa, no se sabe muy bien si de verdad estuvo en el seminario de Vergara, si después pasó a Bayona y a Burdeos. Bueno, no, las fuentes no son muy claras. Lo que sí es verdad es que con 16 años inicia sus estudios como guardia marina en Ferrol, que era una de las 3 sedes de las escuelas de guardia marinas junto a Cádiz y Cartagena, y tenemos aquí en la imagen pues una relación o semblanza de las aptitudes académicas de Power. Se denominaban en la época circunstancias personales, y destaco su consideración como oficial de particular mérito por su saber, buen piloto, valor acreditado y buena conducta. La hoja de servicios, también en la imagen a la derecha, que es el único testimonio, o hay muy pocos testimonios de su vida, de los 14 años de navegación en aguas del Mediterráneo, en aguas de América Septentrional, en Ferrol, en Tolón, aguas de Cádiz, con la tragedia que señalé. Y, vemos también no se ven, pero bueno, se los digo, los ascensos de alférez de fragata, alférez de navío, teniente de fragata, teniente de navío, y cuando alcanza el rango de capitán de fragata realmente no es consciente todavía, no llega a saberlo cuando está en Puerto Rico y es ascendido. Bueno, la importancia, creo, de Power como diputado en las Cortes de Cádiz ha opacado de algún modo su faceta como marino. Y bueno, pues hay algunos autores que sí que han trabajado, desde Puerto Rico Arturo Dávila hace tiempo, y en España Juan Torrejón Chávez desde la Universidad de Cádiz. Entre las salidas simplemente quiero destacar que hacia 1794 coincidió en los mares del Caribe con una expedición que yo he trabajado mucho, por eso la señalo, con Cosme de Churruca, una expedición cartográfica, y bueno, coinciden en el espacio, pero no se conocen o no se tratan en ese momento. Lo que pasa es que Ramón Power sí que regresa a la península en uno de los buques de la expedición, en el Vigilante. Lo que es verdad que tanto Churruca como el propio Power lo que comparten es esa turbulencia del mar de las Antillas, que es un hervidero de hombres, de ideas, tras la revolución de los esclavos en el Haití, en el Santo Domingo francés, en 1791. Y bueno, pues señalar que Juan de Lángara o José de Córdoba o el propio Joaquín Moreno, Juan Joaquín Moreno, son 3 de los marinos en cuyos barcos va Ramón Power a hacer salidas al Mediterráneo, a Nueva España, y con el último, Juan Joaquín Moreno, es cuando ocurre esa explosión del navío Real Carlos, y juntos se salvan por estar precisamente visitando otro navío. Una vez que ocurre este suceso y del que sale ileso, Ramón Power vuelve a Puerto Rico. Y claro, vuelve con 26 años, había salido desde su isla siendo un niño y ya había muerto su padre, su familia tenía una fortuna bastante menguada, eran copropietarios de una hacienda, aquí en la imagen a la izquierda, una hacienda azucarera, San Patricio de Puerto Nuevo, y también tenían un pleito precisamente con la compañía gaditana del padre.
Así que Power se dedica pues, a asuntos de testamentaría y cuando pide un nuevo destino alcanza a que le den la comandancia de goletas en la Administración de Correos a Costa Firme. Así que se pasa un tiempo, 4 años, yendo a La Guaira, a Puerto Cabello, bueno, pues salvando mucha parte de la documentación de lo que el gobernador de Puerto Rico requería y se enteraba antes de los sucesos acaecidos en la península y los transmitía a Puerto Rico, precisamente en Costa Firme. Tuvo que combatir, bueno, pues en este momento Power se hace muy popular entre la juventud de San Juan y de Puerto Rico en general, pues porque tiene que combatir con corsarios ingleses continuamente, tiene que escapar de ellos para poder llevar y poner a salvo la correspondencia y los pliegos reservados que traían y llevaban. Por lo tanto, su carrera de marino empieza también a seguir ascendiendo y como digo, su popularidad también. También destaca en una batalla importante defendiendo la colonia de Santo Domingo, tras la invasión napoleónica de España, y es enviado allí por el gobernador Toribio Montes. La verdad es que Ramón Power, que nos parece pues con esa cara de niño y con esa semblanza y una persona además valiente, pero siempre está enfrentado a los gobernadores, porque Toribio Montes también es un gobernador que parece que para quitarle de toda esta popularidad que tenía en la isla, lo manda a Santo Domingo también a la batalla, a ganar la isla. Y cuando termina y hay capitulación y además victoriosa, pues a Power se le acusa de demasiado celo, de un espíritu de partido por parte del gobernador. Y la última imagen, bueno, aquí tendríamos el ingenio, la goleta de Correos, y la última imagen es importante porque es mítica. Es una imagen en la que el arzobispo Alejo de Arizmendi, cuando Ramón Power es nombrado para que vaya a la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino en la península, pero que fue disuelta antes de que pudiera llegar Power, le entrega este anillo. En realidad, ha quedado como que esta pintura fuera que está ocurriendo un año después, cuando Power es mandado a las Cortes de Cádiz, en 1810. En realidad, bueno, pues los mitos tienen esto, ¿no? Confluyen y se equivocan tiempos, pero lo importante es que en esta pintura el arzobispo le está diciendo a Power que nunca debe olvidar a sus paisanos al darle el anillo episcopal. Así que aunque el hecho se produjera un año antes, para, digamos, el mito y para la construcción de esos mitos, son importantes tener algunas imágenes que lo resuelven. Ramón Power sí que en ese momento llega a Cádiz, pero ya en 1810, porque sí que es elegido de nuevo, o sea que realmente hay una elección y es elegido primero para la Junta Gubernativa y después también para las Cortes de Cádiz. Y llega a Cádiz. Vuelve a tener problemas, como digo, con el gobernador, porque no solamente le va a denegar las dietas, sino que también denuncia que Power tiene una tacha, que es que tiene 2 hijos reconocidos, pero no está casado con la madre de los niños. Deniega el pasaporte a su secretario, a Esteban Ayala, un hombre mulato, que el gobernador no quiere que vaya con Power, pero finalmente, pues Power consigue traer a su secretario. Es interesante ver que Power es el único representante de los territorios de ultramar que estuvo a tiempo cuando se abren las Cortes en septiembre de 1810. Y además pertenecía a 2 minorías, a la de los americanos y a la de los marinos. Fue elegido además primer vicepresidente de las Cortes el segundo día y pues sí que sabemos que fue, y lo comprobaremos, un tenaz defensor de Puerto Rico. Como diputado solicitó reformas de toda índole, también el establecimiento de universidades en San Juan y San Germán, libre comercio y también, por ejemplo, la creación de una sociedad económica, que desafortunadamente él la solicita, pero hasta 1813, cuando muere, no se crea en San Juan. Se inaugura hacia 1813, hay un diario económico en 1814, una biblioteca pública, es decir, que a partir de que él muere en Cádiz, pues la sociedad económica va a continuar. Dejaré a mi compañero que aborde la figura y trascendencia más en las Cortes de Cádiz, solo mencionar que se alojó en casa de los Gaona, en Cádiz. Es que
he olvidado que las imágenes no... Bueno, aquí tienen la Constitución de Cádiz, una imagen... Bueno, sí, podemos poner. Mencionar eso, que en Cádiz se alojó en casa de los Gaona, una de las familias de comerciantes más importantes de la ciudad, también en la calle Molino, donde murió, y conocemos los últimos días escribiendo una carta triste por no poder ver a sus hijos, disgustado de nuevo por su precaria situación, y bueno, como decía, no hay pruebas de que muriera de fiebre amarilla, pero sí de esa falta de recursos, aunque hay que señalar que cuando él muere todavía la oleada de epidemia, y por eso nos recuerda tanto a la nuestra, todavía no se reconoció o no la reconocían algunos. Por ejemplo, uno de los diputados, José Mejía Lequerica, ecuatoriano, famoso por sus dotes para la oratoria y por negar la existencia de esa epidemia, bueno, pues murió pocos días después de Ramón Power. Cuando Ramón Power fallece, se celebraron exequias también en San Juan, por Juan Alejo Arizmendi, y bueno, pues plegarias en otras partes de la isla animadas precisamente por el arzobispo. Las huellas de Ramón Power en España, pues bueno, son algunas. En 1912 se instaló una placa en homenaje a su figura en la iglesia de San Felipe Neri, en el Casino Español de Puerto Rico. Tenemos un retrato... Eso es allí. Sí, están hablando. Tenemos un retrato también del diputado en 1920, un busto en un parque de Cádiz, como pueden ver, en 1985, pues patrocinado por la Casa de Puerto Rico en España, una placa en la calle Alsa, donde vivió en Cádiz, y también tenemos una calle en Canillas, aquí en Madrid, así que si alguien vive en Canillas, que sepa que hay una calle dedicada a Ramón Power. Bueno, y en Puerto Rico, la siguiente sería... Y en Puerto Rico no se le prestó... La siguiente, no. Ahí. En Puerto Rico no se le prestó demasiada atención a Ramón Power, sí algo a finales del siglo XIX, algo a principios del XX, pero es exactamente cuando se establece el Estado Libre Asociado, en 1952, que bueno, supone un giro de tuerca importante en la relación con Estados Unidos en base a una cierta autonomía y una política desarrollista impulsada desde la metrópoli, y entonces se fuerza la similitud con lo ocurrido un siglo antes, con la aprobación de la Constitución española y otras gracias que se atribuyen a las gestiones de Power, en el sentido de que Power sería un autonomista, como el Estado Libre Asociado preconizaba, no independentista, no separatista, por lo que se busca legitimar ese Estado Libre Asociado con el pasado, optando por el autonomismo más que por la independencia, en la idea de que en la isla no habría habido nunca una noción real separatista. Así que la figura de este primer diputado de Puerto Rico en las Cortes se agranda, se vuelve clave y se celebra como un mesías por la historiografía criolla y como el más elevado ejemplo del espíritu autonomista. Con este Estado Libre Asociado, la historia se va a convertir en un instrumento político de primer orden. Se establece el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, el Archivo General, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que va a tener una fuerza que es una especie de Ministerio de Cultura en Puerto Rico, con el que pasado y presente se entremezclan en la idea de que renunciar, esto lo dicen desde allí, a la independencia no constituye ninguna traición a la puertorriqueñidad si se hace en pos de un bien mayor. Sobre Power va a haber un número monográfico de la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el año 62, cuando se celebran los 150 años de las Cortes de Cádiz. Hay un libro importante que es este es una reedición, pero este libro es fundamental. Aida Caro lo publica en el año 69, esta es una reedición de 2012, y realmente es el libro que sirve para recopilar documentación sobre Power y situarlo en su contexto histórico. También se instituye una medalla del Instituto de Cultura Puertorriqueña, lo tienen en la imagen, y se proclama el Día de Ramón Power, el 27 de octubre, con su nacimiento. Hoy día, y en los últimos años también, en pleno siglo XXI, hay una eclosión de homenajes en diversas formas, de lugares de memoria también ligados a Power. Hay escuelas, sellos, placas, estatuas, como las que ven en las imágenes. Un cartel que me parece bellísimo de Lorenzo Mar, que es un cartelista importante del siglo XX en Puerto Rico, que lo ven a la derecha, del año 62, escudos de la escuela secundaria, por ejemplo, de Las Piedras, un monumento a Ramón Power en el pueblo de San Germán,
el monográfico de la revista, de nuevo, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, celebrando los 2 siglos de las Cortes de Cádiz, la reedición de este libro en 2012 con una edición revisada por María de los Ángeles Castro, importante historiadora de Puerto Rico, y otros libros como el de Delfina Fernández, Ramón Power y las Cortes de Cádiz. Y, por ejemplo, en 2013 un periodista diría que Power tenía voz y voto en las Cortes de Cádiz y que en este sentido fue el representante político puertorriqueño hasta el momento con mayor poder en la historia de Puerto Rico. Este periodista apelaba a conseguir alguna vez los derechos que Power tuvo en su momento en la actual Estados Unidos. Bueno, además de un impulso de tipo educativo y divulgador, para que las nuevas generaciones también conozcan su figura, pues se hacen cómics, cuentos, como estos cuentos de Mar y Tierra, rememoramos, dice, detalles de la vida de Ramón Power, más allá de las Cortes españolas, o el cómic titulado Ramón Power, un puertorriqueño en la historia universal. Y para terminar, bueno, pues siempre hay claroscuros, ¿no?, en la construcción de la figura de un prócer o de una persona que va a representar a toda una isla en un momento muy determinado y con una idea de presente pero también de futuro. Y si el prócer es una persona eminente, una personalidad, una eminencia, que se realiza su biografía para servir de estrategia a un colectivo, ¿no?, amplio, los claroscuros de su vida pues también están ahí, aunque voy a señalar si su madre fuera criolla o no, si en algún sitio he encontrado, y además cierta documentación que era ilegítimo, creo que no es así, pero hay alguna fuente de archivo en pares que aparece como ilegítimo. No creo que sea precisamente, pero hay una cierta nebulosa alrededor de su vida. No hay evidencia documental que fuera educado en el seminario de Vergara, pero es lo que se repite. La muerte, como digo, de fiebre amarilla o no. Y después si era masón, si era esclavista o abolicionista, si era independentista, en fin. Como masón, pues se señala que como era marino y había estado en Brest, había estado en Caracas, en toda la Costa Firme, donde había muchos marinos, muchas logias además masónicas, si al deslizar Ramón Power algún lenguaje típico de la masonería, muy poco pudiera serlo, no hay pruebas concretas de que lo fuera. Esclavista o abolicionista. Bueno, la familia Power era copropietaria de un ingenio y efectivamente Power está en Cádiz y además está en la Comisión de Comercio de Negros. Sabemos que en esa comisión todo lo que se trató, una posible libertad de trata, una posible libertad de esclavos, fue opacado, cerrado al público por su secretario Andrés de Jáuregui, cubano totalmente integrado en lo que era la sacarocracia cubana, es decir, defendiendo, lógicamente, en ese caso, la mano de obra esclava. Pero Power, en una carta a su madre, parece que le dice, en caso de que aquí se liberasen a los esclavos, libéralos tú la primera, y entonces hay una especie de espía en Cádiz que le dice al gobernador todo lo que Power está diciendo o no, y entonces el gobernador aprovecha para deslizar que las ideas de Power sobre la antiesclavitud y son difundidas por la isla. Y también esto ha generado muchos errores de interpretación, porque con la euforia de la llegada de los restos de Power a San Juan en 2013, pues también un periodista dice, estuvo del lado de los abolicionistas en las Cortes y le dio orden a su madre para que liberara a todos sus esclavos. Este noble acto de Power, visto hoy en día, da valor a las acciones de nuestro prócer para un Caribe más justo. O sea, a veces hay demasiado presentismo y se quiere opacar ciertas realidades. Por ejemplo, en los días primeros que se le da unas instrucciones a Power por parte de los 5 cabildos, 2 de ellos le dicen que una de las cosas que tiene que reclamar en la península es mayor entrada de esclavos para los ingenios de Puerto Rico. Y eso muchas veces, en muchas historias, no aparece. Lo dejo ahí. Sobre su posible independentismo. Como muere en 1813, no sabemos qué habría sido Power después. Pero lo que es evidente, aunque tenía amigos diputados que lo fueron posteriormente y que él tuvo mucho contacto con Caracas y que incluso pudo en las Cortes aplacar la idea sobre lo que estaba ocurriendo con los independentistas, lo que yo tengo claro y es que Ramón Power
fue una persona inscrita en el liberalismo, nacido en Cádiz, partidario desde luego del reformismo económico y de la fidelidad política a la monarquía, también de una persona muy capaz de llegar a compromisos, de aunar voluntades, desde luego partidario de la igualdad en la representación de los americanos, pero sin llegar a concretar nada, tampoco era su papel en esos momentos de la historia. Y sí que creo que tuvo claro su noción historicista, la idea propia de que estaba viviendo él tiempos singulares, históricos, como fueron las Cortes y la Constitución de Cádiz. Y bueno, pues nada más, dejo a mi compañero para que nos introduzca en el mundo ya de las Cortes de Cádiz. Muchas gracias. Ahora sí. Pues muchas gracias a la doctora González Ripoll, que ha sido concisa, clara y amena, o sea que fantástico. Hemos repasado en bastante profundidad la figura de Ramón Power y Giral, y a continuación pues tomará la palabra el doctor Daniel Martínez Cristóbal, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, con la tesis El constitucionalismo español en la isla de Puerto Rico, mitos y realidades. Así que bueno, la persona más indicada para hablarnos a continuación de este tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias por la invitación a este acto y, sobre todo, en tanta mañana conmemoración, ya no solo de del 250 aniversario del nacimiento de Ramón Power, sino sobre todo el 250 aniversario de la creación de la Real Sociedad Económica Matritense. Después de la gran aportación de María Dolores, yo comentaré la vida política y sobre todo también, ya no solo política, sino de nuestro protagonista, sino también tendremos que situarle cronológicamente. Entonces, nos tenemos que ir a 1808. En 1808 llegan las noticias a Puerto Rico, las noticias de la península, de lo que acontecía en la península, la invasión napoleónica, y además llega el Real Decreto del 19 de marzo de 1808 con la abdicación de Carlos IV en su hijo y la Real Cédula de 10 de abril por la cual era el nuevo monarca, Fernando VII, se había ordenado su proclamación. Todo esto es recibido con vítores en Puerto Rico. Como ha comentado Loles, todavía Ramón Power todavía era el marino, el famoso marino, pero no estaba inmiscuido en las Cortes, ni sobre todo el representante de Puerto Rico en la península. Al tiempo, unos meses después, en julio del mismo año de 1808, llegan las terribles noticias. España es invadida, la península había sido invadida por las tropas napoleónicas y el comisionado que había llegado a Puerto Rico en aquel julio de 1808 le solicitaba su ayuda. Y su adhesión a la causa, a la península, a España. En ese caso, en ese momento, el gobernador que era Toribio Montes, no tuvo ninguna duda y declaró la guerra a Francia, firmó el armisticio con Inglaterra y tuvo la primera idea, que ya ha sido comentada antes. ¿Qué se puede hacer para intentar luchar contra los franceses? Bueno, pues vamos a intentar recuperar Santo Domingo. Con lo cual, había un habitante que vivía en Mayagüez, en este caso era Juan Sánchez Ramírez, y que había sido habitante de Santo Domingo y conocía bien la isla. Entonces solicitó al gobernador Toribio Montes que le concediese una ayuda militar. Con esa ayuda militar y con los conocimientos que tenía, viajó a Santo Domingo y las buenas o las victorias que fue consiguiendo le granjearon una fama. Esa fama, a la vuelta, lo que le sirvió fue
para conseguir más hombres del regimiento fijo de Puerto Rico. Y entre ellos estaba nuestro protagonista, Ramón Power. Ramón Power, después de la victoria en Palo Hincado el 7 de noviembre de 1808, y hasta noviembre, que fue la capitulación de Santo Domingo, no hay que olvidar que esto eran unos 350 hombres, 400 más o menos, contra 1.800 franceses que estaban defendiendo Santo Domingo. Bueno, pues nuestro protagonista, al mando de un bergantín, el bergantín de guerra, el Águila y 4 cañoneras, consiguió, al final, ganar en este caso, y Francia consiguió, en este caso, la capitulación francesa en noviembre de ese mismo año, en julio de 1809. Hay que tener en cuenta que la situación en Puerto Rico varió porque a principios de 1809, de ese mismo año, que se había conseguido la capitulación de Santo Domingo, Toribio Montes fue sustituido. Le habían nombrado gobernador del Callao y en su lugar fue nombrado Salvador Meléndez Bruna. Bien, Salvador Meléndez Bruna, Toribio Montes se mantuvo hasta el mes de mayo, mes de junio, pero a principios de 1809 también llegaron noticias de que la Junta Suprema Central, había declarado los dominios de España ya no solo en la península, sino también en América, parte integrante de la monarquía española, con lo cual intentaban igualar y equiparar a los habitantes de América con los habitantes peninsulares. ¿Cómo? Dándoles voz y voto. Y en este caso solicitaron a Puerto Rico el envío de un representante. En este caso, no olvidemos, todavía no era las Cortes, sino era la Junta Suprema Central. En este caso. Bien, pues el problema que había era que, como al ser estos territorios americanos se intentaban equiparar como parte esencial de España, intentaban conseguir también la lealtad. No olvidemos que incluso cuando llegó la comisión que solicitaba la ayuda por parte de España al gobernador Toribio Montes, también habían llegado representantes franceses para conseguir la adhesión de los territorios americanos españoles. Bien, en este caso, como estábamos comentando, del gobernador Toribio Montes, fue un aférrimo defensor de España, con lo cual todos los que llegaron, todos los consejeros franceses que llegaron, fueron expulsados o incluso fueron ajusticiados. Bien, con lo cual sabemos ya de esa alineación o mantenimiento de Puerto Rico con España. Bien, pues en este caso el proceso de la solicitud de ese representante comenzó en abril de 1809. Hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, que Toribio Montes todavía estaba, no había salido porque Salvador Meléndez no había llegado todavía, que llegó en junio. Llegó en junio en un barco, hizo escala en La Guaira y llegó a finales de junio a Puerto Rico. Bien, en este caso, las premisas y las indicaciones que había para elegir al representante de la Junta Suprema era que cada uno de los cabildos en los que se dividía la isla, que eran 5, eligiese a un representante, y de esos representantes, al final, si eligiesen 3 representantes cada uno, y de esos 15 representantes se elegirían al final a los más votados. Se elegirá por sorteo, y al final el sorteo tocó a nuestro protagonista, Ramón Power. Ramón Power fue elegido representante de Puerto Rico en la Junta Suprema Gubernativa. Bien, ya estaba preparado, todo estaba preparado, a pesar de las discrepancias que tenía con el gobernador,
con Salvador Meléndez. Y, bueno, en este caso, incluso habían comenzado antes, pero sobre todo cuando fue nombrado el representante, en su discurso alentó a que iba a desempeñar el cargo por el bien y la felicidad de la patria. Claro, eso a Salvador Meléndez no le sentó nada bien, y sobre todo también con el obispo Arizmendi, el obispo de Puerto Rico, que también habló, en este caso, en su discurso con el término patria. Esto se descontextualizó, alegando pues unas connotaciones políticas más que simplemente el patriotismo de Puerto Rico perteneciente a la corona española, nada más. Pero bueno, ya había comenzado esa animadversión entre los dos, entre el gobernador y Ramón Power, pero en este caso, en septiembre de ese mismo año se recibieron los despachos desde la Junta Suprema y las credenciales para poder viajar a la península, cosa que no pudo haber por la situación en la que se encontraba. No había una indecisión sobre, estaban en Sevilla, se tuvieron que trasladar a la isla del León, con lo cual las derrotas en la contienda pues hicieron que estos representantes a la Junta Suprema pues no pudiesen viajar a la península. Bien, en este caso sí es verdad que aparte de eso, algo remarcable es que en octubre de ese mismo año se recibieron las instrucciones de cada uno de los cabildos. Los cabildos, en este caso, aportaron, o eran las necesidades que tenía que llevar Power como representante de Puerto Rico a la Junta Suprema, pero fíjense que la mayoría de ellos eran referentes al sistema tributario. Ahora hablaremos sobre ello y los hitos que consiguió Power en las Cortes extraordinarias, pero también, sobre todo en la educación. España había negado la creación de una universidad en Puerto Rico debido a que pudiese ser subversiva, y que, claro, hay que tener en cuenta que muchos de las regiones en la América continental estaban empezando, se habían creado unas juntas locales a imagen y semejanza de lo que ocurría en la península, pero en estas juntas locales había un componente ya subversivo. Entonces, lo que no se quería en Puerto Rico era que fuese otro territorio igual. Entonces, bueno, pues en este caso también, sobre todo, además, no solo eso, sino ya no solo el sistema tributario y de los centros educativos, sino que también el Cabildo de San Germán solicitó esas juntas locales a imagen y semejanza, y además alegó que si la península se perdía, es decir, el invasor, el ejército francés, ganaba la contienda, Puerto Rico tenía el derecho a ser libre de España. Fíjense cómo ya empezamos, o ya empieza a haber ese sentimiento. Es verdad que ahora el sentimiento independentista o el sentimiento asimilista como autonomista, o primero asimilista y luego autonomista, no se concretó como partido político hasta 1870 en Puerto Rico, pero ya la política que tenía, la política administrativa que tenía España respecto a Puerto Rico, elevaba ese sentimiento de, es verdad que queremos ser parte integrante de la monarquía española, pero necesitamos más autonomía. Bien, pues en esto que llegan las indicaciones de que no puede viajar a la península Ramón Power por la situación en la que se encuentra. Esto fue en enero de 1810, pero en enero, a principios de enero, y sobre todo a finales de enero, la Junta Suprema, por desavenencias, fue reemplazada a finales por el Consejo de Regencia. Bien, este Consejo de Regencia tenía los mismos ideales. Quería mantener e equiparar los territorios los territorios americanos a la península. Bien, con lo cual, en ese
en esta instrucción, que fue de 14 de febrero de 1810, se buscaban integrar esos territorios ultramarinos a través de los representantes, con lo cual volvían de nuevo la solicitud de representación de la isla de Puerto Rico a la península. Esta vez no como junta, como junta gubernativa, como junta suprema, sino ya para formar parte de las Cortes Extraordinarias. Bien, con lo cual, en este caso, había que elegir de nuevo a un diputado. Bueno, pues de nuevo, la suerte corrió de la mano de Ramón Power. Y tras la elección de los diputados, de los representantes más votados, el sorteo eligió de nuevo, o la suerte, a Ramón Power. Bien. ¿Pasó? Sí. Un poco más, que se me había olvidado completamente. Aquí, perdón. En esa segunda elección, pues tuvo como estaba diciendo, tuvo suerte de nuevo, y la suerte le sonrió, y fue elegido de nuevo. Las instrucciones de los cabildos no variaron mucho, las instrucciones eran las mismas. San Germán seguía en ese intento o en última instancia de movimiento de independencia si el gobierno en la península caía, y aparte toda la reforma del sistema tributario y el sistema administrativo, ¿no? En la península. Bien, aquí, en este caso, ya había una crítica, sobre todo se elevaron críticas desde los territorios ultramarinos, desde los territorios americanos, por la baja participación que tenían. Más que nada porque, fíjense, que eran 28 representantes ultramarinos frente a 280 peninsulares, cuando la península había unos 10 millones de habitantes y en América eran 15. Eso fue criticado por Power, cuando una vez que llegó a la península. Bueno, en este caso, como estábamos comentando, se recibieron las credenciales, se recibieron las autorizaciones para que Power viajase a la península. Viajó, en este caso, el gobernador autorizó los recursos necesarios, incluso un anticipo de 1.000 pesos como dieta, e incluso también, algo curioso, se escribió a la Junta, al Ayuntamiento de Palma de Mallorca, porque se pensaba que las Cortes, en vez de reunirse en la isla de León, se reunieran en las Baleares, porque las Baleares nunca fue conquistada por las tropas napoleónicas. Entonces, se pensaba que iba a ser allí, pero el Power, en junio de 1810, el 8 de junio de 1810, llegó a la península, llegó a Cádiz, y confirmó mediante carta, enviada a Puerto Rico a finales de ese mismo mes, que al final que las Cortes Extraordinarias se celebrarían allí. Bien, en 1811, volvemos otra vez a la isla, a Puerto Rico, para evitar que se produjese una sublevación al año siguiente, se aprobó una Real Orden, la de 4 de septiembre de 1810, en la cual se daban unas facultades omnímodas al gobernador. ¿Para qué? Simplemente como miedo, para que hubiese una sublevación. No hay que olvidar que había muchos franceses en la isla. Esos franceses provenían de Santo Domingo por todo lo que había ocurrido, se dedicaban a la agricultura, es verdad, pero por miedo a que hubiese conatos subversivos, Salvador Meléndez les expulsó de la isla. Y aparte, estableció una censura muy férrea, tanto una censura de imprenta como una censura de expresión, con lo cual vivían casi en un estado de alarma, ¿no? En este caso. Bien,
una vez que llegó a Power a las Cortes de Cádiz, o comenzaron las Cortes de Cádiz, que comenzaron en septiembre de 1810, con la apertura el 24 de septiembre, pues Power se dedicó a esa defensa o a intentar aplicar todas las instrucciones que le habían dado los cabildos en la isla. Bien, con lo que acontecía y las tropas napoleónicas acechando en Cádiz, a muchos representantes americanos no les dio tiempo a llegar, y a España, y a los peninsulares tampoco, con lo cual la apertura de las Cortes fue con unos más o menos, os digo alrededor, porque varían los datos, entre los 102 y los 104 diputados. Más o menos estaban, sí es verdad que estaban, de esos 102, ponían 56 procedentes de las provincias liberadas de la ocupación y 46 suplentes. Bien, el único representante americano en las Cortes de Cádiz, al principio, en la apertura, fue Ramón Power, nuestro protagonista. Fue el único que asistió. Más que nada porque el resto eran todos sustitutos que vivían de esas regiones americanas, que vivían en la península y que habían conseguido llegar a Cádiz. Bien, el único que pudo viajar y alcanzó Cádiz fue Ramón Power. Bien, pues esto también le sonrió, porque en una de las dos primeras sesiones que hubo, había presidente de la mesa, pero no había vicepresidente. Y alegaron los diputados: oye, ¿qué pasaría si en algún momento el presidente se siente indispuesto? Hay que votar, hay que elegir a un vicepresidente. Bien, pues Ramón Power se presentó y fue aprobado en primera votación por 63 votos, por mayoría. Con lo cual, ya tenemos a nuestro protagonista siendo vicepresidente de las primeras Cortes españolas. Bien, bueno, en este caso, aparte de ser vicepresidente, sí es verdad que empezó a luchar por esa descentralización administrativa, por esa liberalización de los territorios americanos, fiel a sus doctrinas liberales. Defendió toda esa descentralización y la asimilación política. No olvidemos que tanto la corriente asimilista como la autonomista fueron las corrientes primordiales o principales en Puerto Rico durante todo el siglo XIX. La asimilista buscaba formar parte de España y simplemente tener una mínima descentralización, al contrario que una autonomista que buscaba mayor libertad y mayor autonomía, ¿no? Bien, en esa misma época, a finales de 1810, 23 diputados americanos intentaron o presentaron propuestas y reivindicaciones que al final terminaron convirtiéndose en decretos. En este caso, por ejemplo, pues fueron sobre todo leyes comerciales que buscaban establecer un mercado nacional en igualdad de condiciones. En esta, por ejemplo, cito el decreto de 9 de febrero de 1811, se estableció la protección de derechos de los americanos, o el decreto de 26 de enero de 1811 por la libertad de comercio del azogue, en este caso. Bien, además, Power, no contento y todavía con el resquemor de esa lucha contra el gobernador o esas discrepancias con el gobernador Meléndez, solicitó a las Cortes la anulación de esas facultades omnímodas, cosa que se consiguió. Y las facultades omnímodas que habían sido conseguidas para esa censura en Puerto Rico fueron anuladas. También intentó conseguir la destitución del gobernador. Lo que pasa es que en este caso las Cortes alegaron que no eran competentes, sino que competentes era el gobierno, que era, en este caso, el Consejo de Regencia. Con lo cual el Consejo de Regencia no se lo aceptó y Salvador Meléndez continuó siendo el gobernador en Puerto Rico. Bien, podemos... bien,
Uno de los hitos más importantes de Power fue lo que se conoce como la Ley Power o la libertad de comercio, algo que tenía también, que ya acabamos de comentar, sobre unas necesidades y unos requisitos que le habían propuesto los cabildos de la isla. Bien, en este caso, esta Ley Power, que realmente es la ley para el fomento de la agricultura y el comercio de la isla de Puerto Rico, otorgaba una capacidad, una libertad, una capacidad de comerciar directamente con países amigos y no solamente con la península, algo que hasta ese momento solo tenía permitida la isla. Bien, esto lo que consiguió fue abrir nuevas vías para facilitar la exportación de productos agrícolas, pues en este caso como el azúcar, el café, el tabaco, y la importación también en este comercio. Aparte, había puertos que se habían cerrado a través de esas facultades omnímodas, como fueron los puertos de Aguadilla, Ponce, Arecibo, Mayagüez, Cabo Rojo y Fajardo, que habían sido habilitados por ley de 1804 y que habían sido cerrados por el gobernador Meléndez. Bien, además también para limitar los trámites económicos, también se eliminó la aduana de San Juan, lo que redujo en este caso, como he dicho, la burocracia, y se creó una intendencia que antes se ha aportado, que se designó al hacendista Alejandro Ramírez como administrador. Este Alejandro Ramírez fue uno de los precursores también junto con Power, de la creación de la Sociedad Económica Amigos del País de Puerto Rico, ambos. Alejandro Ramírez era un hacendista y un fiscalista con mucho prestigio, que había estado en Guatemala anteriormente y llegaba con unas credenciales a Puerto Rico muy buenas. Ojo, porque en esa época consiguió con esa libertad de comercio quintuplicar el volumen de comercio que tenía la isla, junto también, obviamente, con esa apertura de los puertos. También Ramón Power consiguió, y además, la supresión del tributo de Indias por decreto de 23 de mayo de 1811 y limitar el poder de la Iglesia Católica, por lo que abolió el Tribunal de la Inquisición en la isla, en este caso. ¿Podemos cambiar? Gracias. Con lo cual, en este caso, y ya vamos a ir resumiendo, el legado que tiene la Ley Power que tuvo fue considerable y transformador para Puerto Rico. Por primera vez tenía la isla una autonomía económica, con lo cual se permitió desarrollar un potencial productivo, en este caso también con la intendencia al mando de Alejandro Ramírez, y una autonomía económica. Con lo cual, en 1812, ya con las Cortes de Cádiz habían aprobado la Constitución, Ramón Power también apoyó la nueva Constitución y fue acogida con aceptación general también en Puerto Rico. En Puerto Rico fue recibida con ilusión. No obstante, la Constitución de 1812 lo que establecía era que Puerto Rico era una provincia más de España. Ahí sí ya estaba declarada. Anteriormente, bueno, hasta ese momento, hasta la Constitución de 1812, era todo palabrería y pocos gestos. Primero con la Junta Suprema, posteriormente con el Consejo de Regencia y el Poder Constituyente, ¿no?, de las Cortes Extraordinarias. Con lo cual, ya con la Constitución de 1812 sí se establece que Puerto Rico es provincia integrante de España. Bien, en este caso, la llegada de la Constitución a Puerto Rico pues llegó unos meses después, el 14 de julio, en este caso, pues en la Goleta Galatea, y fue recibida con vítores, fue recibida con actos públicos y juramentos solemnes, en este caso. Incluso también se
se creó la primera imprenta. Crearse la primera imprenta, ya que la primera imprenta que llegó a Puerto Rico fue en 1807, para imprimir el diario, la Gaceta de Puerto Rico, que era un diario bisemanal, era un periódico, mejor dicho, bisemanal, el periódico de la isla. Pues en este caso ya, a partir de 1812, se creó la primera imprenta en Puerto Rico. Pero, por contra, la tensión social, la tensión todavía estaba imperante, tanto política como social en la isla. Bien, poco cambió en los mandatos el gobierno en la isla, porque se mantuvo. Habíamos hablado que Ramón Power había intentado sustituir a Salvador Meléndez, cosa que no consiguió, y en este caso también Salvador Meléndez, con la aprobación de la Constitución y la ratificación de la Constitución en Puerto Rico, se mantuvo en el gobierno, aunque también por imposición y por obligatoriedad de la Constitución de 1812 se creó una diputación provincial. Esta diputación provincial tenía más una connotación más administrativa que gubernativa, con lo cual Salvador Meléndez todavía seguía manteniendo su poder, pero algo más limitado, porque tenía que estar vigilado por esa diputación. Bien, en este caso, una vez que se aprobó, volvemos otra vez a la península, una vez que se aprobó la Constitución en 1812, en mayo, en marzo, en mayo de 1812, una comisión de diputados americanos en las Cortes presentó una propuesta para una división provincial de América, una división provincial a imagen y semejanza de lo que existía en la península. Se estableció una división de 20 provincias, cosa que después se intentó ampliar más que nada para una descentralización aún mayor de forma administrativa, cosa que al final no se consiguió, más que nada porque todavía, en este caso, esta implementación se postergó en base al artículo 11 de la Constitución, más que nada porque seguía todavía las guerras napoleónicas, y en este caso la división territorial se dispondría una división territorial más conveniente cuando las circunstancias políticas lo permitieran, cosa que al final, por unas cosas, en este caso por las guerras napoleónicas y posteriormente por la vuelta absolutista, no se pudo conseguir. Bien, en este caso, los debates constitucionales, como hemos hablado, se extendieron desde el 25 de agosto de 1811 hasta finales de 1812, aunque las sesiones parlamentarias continuarían hasta el 14 de septiembre del mismo año, de 1812. Poco antes, unos meses antes, Ramón Power, nuestro protagonista, murió. Murió el 10 de junio de 1813 a causa de la fiebre amarilla durante los bombardeos franceses, y marcó un periodo significativo para Puerto Rico. Para Puerto Rico dentro del Estado español, no lo olvidemos. Bien, en este caso, unos pocos días después, después de su fallecimiento, falleció el 10 de junio, el 23 de junio se aprobó el decreto por el cual se había convocatoria a las nuevas Cortes. Pero una de las cuestiones, aunque ya en este caso no importaba porque Ramón Power había fallecido, que tendrían en este caso carácter ordinarias, pues era la prohibición de reelegir a los diputados anteriores, con lo cual Ramón Power, si hubiese continuado, no hubiese podido ser reelegido. En este caso, esta elección en España no se pudo hacer por la vuelta del absolutismo, pero en Puerto Rico sí se hizo. Sí se hizo y fue elegido. Fue elegido, en este caso, José María Quiñones. Después, en este caso, pues el problema que hubo es que no pudo emprender el viaje a la península, porque el 30 de junio de 1814 llegó a Puerto Rico la goleta Correo Mariana con las fatales noticias de que en la península había vuelto Fernando VII y
con él la vuelta al régimen absolutista. Con lo cual, Puerto Rico, con las grandes esperanzas que se cernían y que tenía para el futuro, pues todas se truncaron. Y esto significó para Puerto Rico el olvido de nuevo de su situación como provincia y la vuelta a al estatus que tenía anteriormente. Bien, para concluir, Puerto Rico, con la representación o Ramón Power, mejor dicho, buscó una mayor participación en el gobierno de España, ya no solo de Puerto Rico, sino también de todas las regiones americanas, con voz y voto, y defendió una igualdad de derechos y promoviendo reformas que alcanzasen y que beneficiasen a la isla. En este caso, esto, como no ocurrió por esa vuelta del absolutismo, generó un sentimiento de frustración en la isla. Este sentimiento de frustración en la isla, como hemos estado comentando, con el tiempo repercutiría en el desarrollo de Puerto Rico y sobre todo en las políticas internas que tenía, y ya sobre todo con la formación de los partidos políticos y las exigencias o los intentos, mejor dicho, de exigencia que tendrían sobre los gobiernos peninsulares. Bien, también el trabajo de Power en la península también tuvo un significado político y sobre todo psicológico inmenso, porque representó un reconocimiento de España y la importancia de los territorios americanos y la necesidad de atender sus demandas. No lo aprendimos y al final muchos de los territorios, con esas juntas que hemos hablado antes, se fueron independizando de España, y otros que sí se mantuvieron, por ejemplo, como Puerto Rico, se mantuvo hasta el final. Ya estaríamos dentro de otra ponencia, pero se mantuvo fiel, siempre con los cantos de sirena que tenía. Se ha comentado antes, esos cantos de sirena que había desde Venezuela también, esos contactos que había. Desde Venezuela había hubo muchísimos intentos de independencia, de meter panfletos para esa subversión. Cosa que al final, pues por unas cosas, por esa censura de los distintos gobernadores, como el sentimiento que hubo, al final no se consiguió y hasta, pues, desgraciadamente, por desgracia, los acontecimientos de 1898. Bien, y para terminar, Ramón Power dejó una huella indeleble en la memoria colectiva puertorriqueña y es un símbolo, en este caso, de progreso y autonomía. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias también al profesor Martínez Cristóbal, que nos ha ofrecido este otro aspecto relacionado más con la actividad constitucionalista, ¿no?, de Ramón Power. Bueno, a continuación nos toca dar el salto al otro lado del Atlántico de nuevo y le toca el turno, y cedemos la palabra por tanto a don José Nadal Power, que es abogado y ex senador de Puerto Rico, y que, hombre, su apellido pues nos da un indicio de que que la relación que tiene con nuestro protagonista de hoy. Adelante, don José, cuando quiera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues quiero comenzar agradeciendo, ¿no?, a nombre de la familia Power, pues a la Sociedad Matritense de Amigos del País, por este homenaje a Ramón Power, por esta actividad, ¿no?, y también pues a los doctores, ¿no?, Dolores González Ripoll y Daniel Martínez Cristóbal, por esas excelentes ponencias y disertaciones. No pretendo yo hacer una ponencia superior a la de ellos, porque ellos son los académicos. Yo soy solamente un expolítico y descendiente, ¿no?, de la familia Power. Yo tuve el honor, de hecho, de recibir los restos de Ramón Power en el año 2013, cuando llegaron a Puerto Rico a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Me tocó a mí representar a la familia. Fue un gran honor
fue un proceso que duró años, ¿no? Como mencionó la doctora, lograr pues, repatriar los restos de Power. Para ello colaboraron muchísimas personas. Hay que destacar obviamente al doctor Ricardo Alegría, exdirector del Instituto de Cultura, al expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Vizcarrondo, al embajador y excónsul general en Puerto Rico de España, José Garrigues, y a muchas otras personas, ¿no? Personas que, como el doctor Arturo Alegría, muy amigo de mi familia, un estudioso de Ramón Power, de las personas que más pues alentó que se llevara a cabo pues todo ese proceso. Como dato curioso, cuando en el oratorio San Felipe Neri en Cádiz, todos los restos de los diputados que habían fallecido estaban todos mezclados, ¿no? Para poder identificar cuáles eran de Power, pues hubo que a principios de los años 90 que tomar unas muestras de sangre a una hermana, una tía abuela mía, Marion Power. Esa técnica estaba en sus comienzos y no había manera en realidad de identificar cuáles restos podían ser de Power y cuáles no. No fue hasta posteriormente que se logró eso gracias a los avances científicos y ahí pues se comenzó a facilitar todo ese proceso. Lo digo pues como un paréntesis curioso de mucho trabajo que tomó el arzobispo Roberto González Nieves de San Juan. También fue fundamental en todo esto y en pues crear todo ese tan honroso espacio en la Catedral de San Juan, donde descansan los restos de Ramón Power y el obispo Arismendi. Voy a sintetizar mucho, ¿no? Pues el relato mío sobre Power, obviamente sobre sus hazañas militares, se podría escribir todo un libro. Aquí estamos concentrándonos en el tema más de la Constitución de Cádiz, pero fueron muchas las facetas de Ramón Power. Como se ha dicho ya, fue un liberal, autonomista, una persona que en sus correspondencias y en sus discursos en las comisiones y en las cortes alertaba mucho de la importancia de reconocer libertades para poder apaciguar los levantamientos que estaban ocurriendo en algunos lugares de América, ¿no? En Caracas, en Buenos Aires, etcétera. Él creía en el autonomismo como antídoto y en el liberalismo, ¿no? Como antídoto ante ese fragor independentista que se estaba dando pues tras la guerra o aprovechando, ¿no? Las guerras napoleónicas en Europa. Gracias a esa formación a la que ya hemos hecho referencia en el Real Seminario de Vergara en Bilbao, que se fundó, ¿verdad?, en el 1765 por la Sociedad Vascongada de Amigos del País, con la aprobación del rey Carlos III, y los estudios de Power allí, matemáticas, ciencias naturales, comercio, que era lo que se enseñaba en el seminario, así como el hecho de que al parecer aprendió a dominar el latín, el francés, el tiempo que pasó con su familia en Burdeos, expusieron a Power a pues, ideas pues, de los enciclopedistas. De hecho, la Sociedad Económica Vascongada estaba suscrita a la enciclopedia en aquel momento. Muchas ideas de la Ilustración que seguramente permearon en Power, pues influyeron en su pensamiento, lo convirtieron en una persona de pensamiento liberal, a pesar de su formación pues, militar. Pero la realidad es que esos estudios en el Seminario de Vergara, esa formación académica, fue en gran medida lo que abrió las puertas a Power en la Escuela Real de Guardamarinas en Ferrol, y allí pues comenzó en su carrera militar. Como ya se ha mencionado de nuevo, el problema de hablar último es que se te adelantan
pero voy a resumir, ¿no? Al llegar Power a Cádiz en el 1810, por las instrucciones de los cabildos de Puerto Rico, ya se le habían hecho llegar como parte de la breve vigencia de la Junta Gubernativa de 1809, pues esas instrucciones que él utilizó luego ya como constituyente en las Cortes. Una vez constituidas las Cortes de Cádiz y habiendo sido elegido su presidente, pues Power pues sí pasa a ser electo vicepresidente, de hecho en 2 ocasiones. El término de un vicepresidente era solo de 1 mes, por lo tanto pues fue durante 2 meses el primer vicepresidente de las Cortes y además pues elegido por sus pares de manera pues muy abrumadora, ¿no? Tanto por los que representaban a la península como por los que representaban América. Y esa elección inicial de Power como vicepresidente y el hecho de que él llegó relativamente temprano a Cádiz, mucho antes que otros, ¿verdad?, diputados, le permitieron entablar relaciones y adelantar muchas de sus ideas que, combinadas con las instrucciones de los cabildos y las necesidades generales de los pueblos americanos, le proporcionaron una hoja de ruta en su agenda allí en las Cortes. En la agenda de Power estaban la igualdad política, civil y parlamentaria entre América y España, además del libre comercio, la libertad de prensa y de expresión, entre otros. No debe considerarse casualidad que la agenda de Power y de tantos otros diputados estuvieran influenciadas por las ideas de la Ilustración y de las recientes experiencias revolucionarias americanas y francesas. La exposición de los pueblos de América a dichas ideas y a las prácticas de libre comercio resultaba natural por razones geográficas inescapables, pero también debieron resultar fundamentales en los estudios de Power en Bilbao y sus estancias en Burdeos. Aunque la resultante Constitución de Cádiz de 1812 no contiene una carta de derechos como la concebimos hoy, sí reconoció en su texto muchos de los derechos fundamentales que se reconocen en nuestros tiempos, entre ellos la libertad de expresión, la inviolabilidad de domicilio, entre otros. Se reconoció además que los territorios ultramarinos eran parte integral de España, con igualdad de derecho a las provincias de la península. Además, muy importante para la discusión, se concedió pues la nacionalidad, ciudadanía española a todos aquellos españoles, estoy citando, aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecinados en cualquier pueblo de los dominios. Previo a la promulgación de la Constitución de 1812, los resultados particulares para Puerto Rico fueron evidentes con la aprobación del decreto del Consejo de Regencia de 28 de agosto de 1811, hoy conocido como la Ley Power, que como mencionó el doctor, pues incluyó la separación de los poderes de intendencia, de Hacienda, que todavía perduran. De hecho, el edificio donde ubica hoy día el Departamento de Hacienda se llama Intendente Alejandro Ramírez, el primer intendente que tuvo Puerto Rico tras esta ley. Y esto pues descentralizó la administración pública. Además se creó la Sociedad Económica de Amigos del País y la habilitación de los puertos que ya el doctor mencionó. Voy a leer directamente y brevemente un extracto del decreto donde cuando se aprueba la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País. Cito: últimamente, con la mira de plantear y fijar un método instructivo y sólido en la administración de esta isla, auxiliar a su industria, poner en práctica todas las mejoras posibles, hacer florecer su tráfico y agricultura y propagar los conocimientos útiles, cuidará el nuevo intendente de crear y organizar una sociedad económica de amigos del país. Fue pues ciertamente un hito, un momento fundamental y fue, me parece, una de las cosas que más reflejan la importancia de esta ley Power, además de
los avances que hubo en el libre comercio interno con la misma. En fin, los esfuerzos de Power desde las Cortes de Cádiz rindieron frutos muy específicos para Puerto Rico, aunque algunos de ellos fuesen muy breves. Pero sin duda alguna sus formaciones y experiencias en ambos lados del Atlántico enriquecieron el debate y los textos resultantes en la Constitución de Cádiz de 1812 para beneficio de tanto peninsulares como americanos, todos igualmente españoles según la Constitución. Y ahí pues cierro mi intervención. Bueno, muchas gracias, don José. Creo que es un colofón magnífico, ¿no?, para esta tarde y para las intervenciones de hoy. Yo, bueno, creo que ahora es momento de dar la voz al público y a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna curiosidad, algo que quieran comentar, es el momento. Por aquí tenemos una ya. Buenas tardes. Enhorabuena por la intervención de los tres. Me ha gustado por la época de las Cortes de Cádiz, que tengo que reconocer que sé poco, y lo mismo de Puerto Rico. Entonces tengo dos preguntas. Tengo la curiosidad por saber el día de Ramón Power, el día de Ramón Power, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué tipo de celebraciones hay? Y la segunda pregunta sería si actualmente en Puerto Rico, y eso demuestra mi ignorancia, sigue habiendo 5 cabildos que se han mencionado aquí varias veces. Entonces tengo esas curiosidades. Gracias. Yo creo que quizá sería para don José, ¿verdad? Sí, entendí bien, la pregunta es ¿cómo queda la relación mía con Ramón Power? No, la pregunta han sido dos. Una, si sigue habiendo, o sea, si sigue estando organizado en cabildos Puerto Rico. Y la primera pregunta era ¿en qué consiste el día de celebración de Power, en las fiestas que se celebran actualmente en Puerto Rico? Bueno, como parte de esta celebración, ¿verdad? Pues tendremos la semana que viene muchos eventos organizados primordialmente por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Una manera de celebrar a Power, de recordarlo. Es una figura que, como mencionó la doctora al principio, ha tomado auge pues en las últimas décadas. Fue una figura que siempre sí se mencionaba, pero ha sido estudiada, yo diría, pues más desde los años 60 para acá, ¿no? En los últimos 50, 60 años. Todavía yo creo que se le debe más homenajes a Power. Allí frente a la casa donde él nació, donde también nació mi abuelo, hoy día es la sede del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Hay una plaza, una pequeña plaza pública que fue denominada Ramón Power en el año 2013 por el municipio de San Juan. Pero bueno, creo que merece todavía Power mucho más reconocimiento. Se ha estado haciendo. Creo que cada vez más los puertorriqueños comprenden su importancia, pero estas labores tienen que continuar para poder seguir no solamente difundiendo lo que conocemos sobre él, sino seguir descubriendo más cosas sobre su vida, porque todavía la historia de él no se ha podido escribir completas. Hay muchos aspectos todavía sin estudiar y muchas lagunas, ¿no? Varias lagunas, no, tal vez no muchas, en lo que fue su vida. Yo solo quería añadir que cuando se instituye ese día de Power es cuando se celebran los 150 años de las Cortes de Cádiz, bueno, de la Constitución de Cádiz en 1962. Por lo tanto, quizá desde entonces a hoy pues ha quedado como una efeméride no tan celebrada, a excepción del Congreso de la semana que viene y de estos 250 años por su nacimiento. Pero quizá se instituyó, pues como tantas cosas que se hicieron con ocasión de esos 150 años, pero quizá ha quedado como algo simbólico, más que nada.
Luego estaba la otra pregunta Sí, sobre la organización en cabildos. Si sigue vigente o no. Bueno, es que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, con lo cual no tiene nada que ver la organización administrativa con la que fue en su momento, de estos 5 cabildos principales que dan las instrucciones. Lo que sí quería señalar, y es que es importante, los diputados americanos eran pocos, pero es que no iban en representación de su territorio, sino de todo ultramar, de toda América. Así que muchas veces cuando vemos que el obispo Arizmendi le dice a Ramón Power, bueno, tiene que tener cuidado, que esto es lo que sus paisanos, ese es el anillo que le damos para que no olvide a sus paisanos, y todas las reformas que él intenta y que se implementa desde Cádiz, pero realmente los diputados representan a todo ultramar. Y otra cosa es que Ramón Power siempre se refirió a las Españas, en plural. Esa es otra de las, Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Intervención? ¿Alguien se anima? Por aquí, Julio. Muy buenas tardes y muchas gracias a los 3 ponentes por sus interesantes exposiciones. Hemos hablado, pues, que una situación de emergencia nacional, como supuso la invasión de la península ibérica por el ejército imperial francés, pues determinó lógicamente el origen de los levantamientos independentistas en todo el continente americano. Y hemos hablado un poco de la situación actual de Puerto Rico como Estado libre asociado, que es una figura jurídica un tanto vaga e indeterminada, que quizá efectivamente oculte una cierta situación de colonialismo. En los momentos en que se convocan a los diputados españoles americanos, pues se les otorga, o se le quiere otorgar por parte de la Constitución, esa categoría de provincias ultramarinas, con los mismos derechos que el resto de los territorios peninsulares y africanos, porque hablamos de españoles peninsulares, pero nos olvidamos de nuestros españoles africanos como son los canarios, en fin, Ceuta y Melilla. Tenemos que ampliar un poco el concepto. Y asiáticos. Y asiáticos también, si queremos rememorar, en este caso, a nuestros copaisanos filipinos. Independientemente de esto, claro, me gustaría establecer un pequeño paralelismo, no sé quién de ustedes esté más preparado, quizá don Daniel, al respecto, sobre, ya sé que mal comparado porque nos separan más de 200 años, la vigencia que pueda o la comparativa que se podría establecer entre la autonomía que iba a reconocer la Constitución gaditana de 1812 a Puerto Rico y otras provincias, otros virreinatos, chancillerías, audiencias, capitanías españolas que en aquel momento estaban vigentes en España, en comparación con el actual régimen político que está vigente en Puerto Rico. Quiero decir, no sé hasta qué punto se reconoce por parte de Estados Unidos esa plenitud de derechos como ciudadanos a los puertorriqueños o tienen ciertamente mutilados algunos de sus derechos cívicos en relación con lo que iba a reconocer la Constitución de Cádiz de 1812. Muchas gracias. ¿Intervengo o...? Bueno, pues puede comenzar don José y luego el profesor. Bueno, pues fundamentalmente, pues sí, Puerto Rico como Estado libre asociado, pues tiene unas diferencias con respecto a lo que son los estados de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias principales? Bueno, pues sí, los puertorriqueños no pueden elegir, contrario a como ocurrió en las Cortes de Cádiz, a representantes con derecho pleno al voto en el Congreso de los Estados Unidos. Sí hay un delegado allí que nos representa, que tiene derecho a voz en el Congreso, pero no tiene el derecho al voto. En cambio, Puerto Rico sí tiene un poder muy importante que no tienen los estados de los Estados Unidos, que es la autonomía fiscal pues plena, ¿no? Puerto Rico, pues digamos, es la única zona, el único lugar dentro de la zona aduanera comercial de los Estados Unidos donde no se pagan los tributos del gobierno federal estadounidense. Eso pues es una gran herramienta, ¿no? Económica, es algo que pues tal vez es el principal poder de gobierno propio
que se puede obtener, pero sí es una autonomía todavía imperfecta. Los puertorriqueños somos todos ciudadanos estadounidenses. Al nacer en Puerto Rico automáticamente eres ciudadano estadounidense. Si te mudas a los Estados Unidos, allí tienes exactamente los mismos derechos que un residente de un estado, ¿no? Y este ir y venir de Puerto Rico a los estados es muy natural hoy día, muy común, por eso mismo, ¿no? Si un ciudadano nacido, digamos, en Nueva York se muda a Puerto Rico, pues tampoco puede votar por un representante en el Congreso de los Estados Unidos. Así que es una cuestión más de residencia geográfica más que de ciudadanía. La ciudadanía es la misma, lo que cambia es la residencia, donde tú vives, si es en Puerto Rico o en un estado o en algún lugar o territorio como Guam, por ejemplo, en el Pacífico, pues sucede algo parecido, solo que Guam no tiene una constitución, Puerto Rico sí la tiene. Pues sí. A mí me gustaría comentar, desconozco la situación actual en profundidad sobre Puerto Rico, pero sí podría comentar sobre la situación en el siglo XIX. Dependiendo del momento, habría que situarnos en cada uno de esos contextos. Es verdad que por las circunstancias que había a principios del siglo XIX, y más que nada podemos llegar a la conclusión que en la península no buscaban esa igualdad, como al final se demostró. Simplemente se podría alegar que era una defensa o que se mantuviese esos territorios dentro de la corona española, en vez de que se perdiesen, como se fueron perdiendo poco a poco, pero que no se perdiesen de golpe con la influencia francesa. En ese caso en 1812, pero es que hay que tener en cuenta que conforme vamos avanzando a lo largo del siglo XIX, la representación de Puerto Rico sigue siendo mínima. O sea, desde 1814 hasta 1834 no lo tenemos con Fernando VII. A partir de 1834, con el Estatuto Real, y posteriormente incluso con la Constitución de 1837, nos quitan la representación, y desde 1837 hasta 1869, que es la Constitución de 1869, no vuelve a haber representación puertorriqueña en la península, en las Cortes. Entonces, todo esto empezó en 1869 con las juntas de información de 1866. A partir de ese momento sí hubo esa representación. Lo que pasa es que ya, y hay que también situarse en cada uno de los momentos, y qué es lo que ocurría en cada uno de esos momentos, ya no buscaban una asimilación, buscaban un autonomismo. Y ese autonomismo era entre el autonomismo y otros que ya eran independentistas. Entonces, esos 30 años de ostracismo granjeó un sentimiento que creo que si no hubiese ocurrido, posiblemente ese sentimiento ya no autonomista, sino independentista no hubiese ocurrido. Más que nada hay que tener en cuenta, y lo que estábamos hablando en este momento con esa igualdad que pregonaban, y sobre todo sobre todo esa desigualdad de 28 diputados frente a 280, 10 millones habitantes en la península, 15 millones en América. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se alegó para que fuesen 28 y 280? Simplemente que los habitantes que había en América eran ciudadanos de segunda. De todas formas, ciudadanos de segunda. Yo pensaba siempre que desde la época, incluso ya desde los Reyes Católicos, cuando se aprueban las leyes de Indias, y a partir de 1514, que incluso se incentivan el mestizaje, los matrimonios mixtos, cosa que no se consigue plenamente en Estados Unidos hasta 1967,
que se autoricen los matrimonios mixtos en todos los estados de la Unión. En España pues se promulga esa política desde 1514. En fin, la leyenda negra todavía nos sigue pesando bastante encima. ¿No debería el derecho constitucional actualmente en sus cursos considerar quizá que las primeras regiones que reciben un autogobierno, una autonomía, son precisamente Cuba y Puerto Rico? Yo mi plan de estudios del año 1954 de la licenciatura de Derecho no lo vimos en absoluto. No sé cómo está ahora mismo el plan del grado de Derecho y si efectivamente se incluyen estas dos islas, Cuba y Puerto Rico, con las primeras regiones que fueron o recibieron regímenes autonómicos a partir de la Constitución de 1876. Vamos a ver, lo que se imparte como historia del constitucionalismo español, que no se imparte en el grado en Derecho, se imparte solo en el grado en Historia, aunque pertenece al área de Derecho Constitucional, en este caso de la Universidad Rey Juan Carlos, no se toca mucho. Más que nada porque nos centramos más en lo que son las constituciones, en el que hablar de los territorios americanos, lo que es la estructura de las constituciones. Pero sí es verdad, en este caso esto, porque Cuba y Puerto Rico fueron las primeras regiones en las que se tuvo ese plan. Buenas tardes, ¿podría intervenir un momento? Sí, claro, adelante, Rafael. Sí, pues Daniel, no sé, ¿habías terminado tu intervención? Sí, la verdad que no, perdón porque no sé si habías terminado. Sí, he terminado, sí. Perdón, es que no quería interrumpir, es que me ha llegado los últimos segundos la señal un poquito débil. Respecto a esta cuestión que se está tratando de los derechos políticos y derechos de representación y los derechos de sufragio del puertorriqueño dentro del ordenamiento jurídico español, yo creo que es importante, aunque fue temporalmente anecdótico, porque fue un régimen que duró muy poco tiempo, pero es importante decir que para 1898 el puertorriqueño no solo tenía igualdad de derecho de participación política respecto al peninsular, sino que tenía unos derechos de participación política que estaban reforzados y privilegiados si lo comparamos con los peninsulares. ¿Y esto por qué? Porque por un lado el puertorriqueño participaba en las Cortes Españolas en igualdad, elegía representantes para el Congreso y para el Senado, y por lo tanto podía elegir libremente sus representantes sobre lo que pasaba, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. En cambio, con la Constitución Autonómica Puertorriqueña de 1897, en su disposición adicional segunda, el régimen autonómico y por lo tanto político constitucional de Puerto Rico quedaba blindado y solo se podía cambiar a instancias de las propias autoridades autonómicas, que entre otras autoridades tenía una Cámara de Representantes también votada por el pueblo de Puerto Rico. Esto significa que los puertorriqueños tenían primero que tenían una autonomía, unos órganos autonómicos y un sufragio activo y pasivo, en este caso, evidentemente, dada la época, los varones, a unas cámaras autonómicas que no existían en el resto de España. Y después, que mientras el puertorriqueño decidía sobre lo que pasaba en Puerto Rico y sobre lo que pasaba en Madrid o en Barcelona, en cambio, el español que vivía en Madrid y en Barcelona no podía decidir sobre el régimen político constitucional de Puerto Rico porque estaba blindado y solo podía ser variado a instancia de los propios isleños. Por lo tanto, en el momento en el que en 1898, semana antes de la invasión, se pone en marcha el régimen constitucional contemplado en la Constitución Autonómica de 1897, se produce curiosamente un desequilibrio de derecho de representación política a favor del puertorriqueño respecto incluso a los propios españoles metropolitanos. Y creo que es importante recalcarlo. Muchas gracias. Sí, yo solamente quería añadir que respecto a la representatividad en 1812, claro, ¿quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes son susceptibles de contar en América y en la península? Y ese es el problema. ¿Vamos a contar a la población esclava? No. ¿A la población libre de color, que podía ser libre pero no igual?
y también a las castas. Es decir, que si se contabilizaba toda la población real de América, por supuesto, habrían salido muchísimos más diputados. Ese es el problema, ¿no? ¿A quién considerar susceptible de ser ciudadano de esas Españas? Y bueno, pues ese fue una de las discusiones y uno de los debates, pero bueno, que continuaron, ¿no?, durante las distintas cortes que se realizaron en la península. Bueno, tenemos una última intervención, ya vamos con el tiempo. Tengo una pregunta. ¿Se oye? Sí. Una pregunta corta, porque es muy tarde. Me he quedado con la duda, Loles, del tema del esclavismo, ¿no? Que parece que es como una especie de sombra que se cierne sobre determinados personajes, el de hoy también, y que ha sido una sombra pues muy esgrimida en los tiempos recientes por muchísimas corrientes de estudios, entre los cuales destacan pues todo el pensamiento decolonial y todo esto, ¿no?, que leemos todos los días en la prensa, con debates en los museos, en las exposiciones, en los relatos del pasado, ¿no? De manera que el gran proyecto ilustrado, y estamos en un sitio muy representativo para hablar del gran proyecto ilustrado, ha quedado un poco tocado o afectado, ¿no? Entonces, la pregunta que quería hacer era si en es que desconozco el mundo académico puertorriqueño, ¿no?, siendo un Estado asociado a los Estados Unidos, la pregunta que quería hacer era si han llegado las modas decolonizadora al contexto académico puertorriqueño, si sí, si no, si tú piensas que Power es de esas personas que va a acabar pasando de ser un posilustrado a un pionero del esclavismo capitalista, en fin, un poco es una pregunta un poco genérica, pero es que me he quedado con la duda, sí, ¿no?, de este asunto. Yo lo que creo que con este presentismo y con poner en el foco este tema, que está bien que lo consideremos hoy, pero yo creo que en la realidad, en todas las disputas, disquisiciones, no era tan importante. O sea, la esclavitud estaba tan integrada en el sistema económico de América que yo creo que no era tan importante como nosotros lo queremos ver ahora. Y no era un tema que estuviera tan a ser resaltado. Y por eso Power, cuando está en esa comisión, está callado. O sea, Power apenas dice nada, y porque es un tema que no se sabe muy bien. Argüelles, que es un diputado peninsular, es el que quiere esgrimir la libertad, o sea, la abolición de la esclavitud, que no es lo mismo que la abolición de la trata. O sea, que estamos hablando de, vamos a intentar quizá paliar o prohibir el tráfico, que después se ve, es impresionante cómo los primeros años 20 del siglo XIX se prohíbe la trata, y por los tribunales ingleses, y hay también un tratado español con Inglaterra, y es justo cuantos más, Leida lo conoce muy bien, cuantos más esclavos entran, por ejemplo, en Cuba. O sea que es justamente cuando se prohíbe, cuando realmente los negreros catalanes, por ejemplo, con todos los barcos, es decir, es tan rentable la trata de esclavos, que incluso en un momento como ese es cuando más introducción de mano de obra esclava hay. Entonces, eso por una parte. Después, desde la península, algunos como Argüelles quieren la abolición de la esclavitud, pero algunos diputados americanos, por ejemplo el cubano Andrés Jáuregui, es que está totalmente integrado en esa sacarocracia cubana. Por lo tanto, lo que tratan es, bien, vamos a hacer una comisión, pero que sea de puerta cerrada, que no sea pública. Entonces, todo lo que se comentó en esa comisión, no desconocemos lo que Power pudo señalar. Entonces, por eso, bueno, pues en esta idea de, sobre todo, la búsqueda de libertad en general de Power, ese liberalismo y su muerte precipitada, yo creo que también es importante. O sea, es que cuando él muere, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con su pensamiento, con su acción, con su vuelta a Puerto Rico y al ingenio azucarero que tenía su familia con mano de obra esclava? Es verdad que él era partidario de, habría que liberar, es decir, esa mirada ilustrada, esa mirada, digamos, reformadora. Yo creo que es que se pone demasiado el foco, es interesante, pero hay que ver y matizar que en ese momento no era tan importante el considerar que eso era algo negativo, al revés.
realmente, y por eso digo los 5 cabildos. En este libro, y creo que lo he visto bastante bien, no se especifica que 2 de los cabildos en sus instrucciones piden esa mayor entrada de mano de obra esclava. Y sin embargo sí que está en la documentación. Entonces creo que muchas veces, incluso los historiadores, bueno, nos dejamos llevar por ese presentismo, por ese claro y evidente, bueno, que la esclavitud, el tráfico y la esclavitud, sobre todo de mano esclava africana, fue, en fin, esos 12 millones de personas secuestradas y llevadas a América en ese régimen de absoluta esclavitud, es de lo peor que ha podido hacer el ser humano. Pero bueno, veámoslo todo de manera relativa. Y respecto a si ha llegado a Puerto Rico, desde luego todos los puertorriqueños en Estados Unidos sí que por supuesto participan. Bueno, se participa de toda esta corriente, pero que yo creo que tiene muchos aspectos distintos, ¿no? Desde, bueno, estudiar bien qué monumentos tenemos a esos grandes hombres, que bueno, yo también cuando hablamos de los puertorriqueños tenían voz y voto. Bueno, y las puertorriqueñas, estamos hablando de la mitad de la población mundial puertorriqueña y de todos los momentos de la historia. Entonces, bueno, creo que hay que matizar y que de verdad no ser tan presentista, o serlo, pero tener claro, pues como he hablado de Ramón Power, en el sentido de que por qué Ramón Power en un momento dado es bueno, el padre de la patria, el gran prócer, porque interesa en ese momento político, histórico al momento de la isla. Aquí es cuando aprovecho yo para decir que con todas las distancias del mundo, pero aquí en la Matritense sí tenían voz y voto. Así, desde el primer momento, la Junta de Damas desde 1785. O sea que sí. Bueno, pues nada, bueno, creo que ha sido una tarde fructífera. Hemos tenido aquí varios debates interesantes y esto siempre está bien, para eso es para lo que hemos venido. Y aparte también, por supuesto, de rendir homenaje a Ramón Power y Giralt. Muchas gracias a nuestros 3 ponentes, uno allende los mares, al otro lado del charco. Y nada, pues muchas gracias por su asistencia. Solamente recordarles nuestra próxima conferencia, que será el 16 de octubre, el próximo jueves 16 de octubre. Además, esta es realmente interesante. La doctora Nieves Sánchez de la Torre nos hablará sobre las excavaciones de Göbekli Tepe, que saben que es un tema apasionante, que además está, bueno, es bastante citado últimamente. Y bueno, creo que es un descubrimiento fascinante. Así que hablaremos de esto el jueves 16. Aquí les esperamos. Gracias a todos. Un saludo para los puertorriqueños que nos están, sí, están a los desconectando ahora. Hasta pronto, hasta Rafael, la semana que viene. Nada, que vaya muy bien el congreso. Hasta luego. Adiós, adiós.